suma de Designers. El día de hoy tengo como invitada a Laura Angulo desde Colombia. Ella es líder de diseño. Y bueno, Lali hoy nos trae un tema que me parece súper interesante para la comunidad y muy necesario en nuestro mundo de diseño, que es la definición y la estandarización de protocolos de investigación de experiencia de usuarios. Estoy segura que este contenido le va a servir a muchos de nuestros oyentes y va a servir ahí de inspiración y seguro contacto posterior con ella para seguir ahondando sobre algunos temitas. Así que bienvenida, Lali. Antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres y qué haces. Claro que sí, mi nombre es Laura Angulo, soy diseñadora industrial y entré a este mundo del diseño de producto digital desde el comienzo. Tuve varios trabajos muy enfocados a las startups y me he dedicado a la construcción de equipos y creación de equipos y hoy en día pues ese es como mi mayor rol. Súper bueno, bienvenida, gracias por tu tiempo para estar acá y compartir con nuestros oyentes y de hecho desde que conversamos este tema me llamó mucho la atención entre también retos personales y profesionales por los que estoy pasando ahorita, que creo que me va a servir bastante la conversación. Y bueno, como digo, también creo que en el podcast no hemos hablado mucho sobre este tema y me parece súper esencial para todo lo que es proceso de diseño en el equipo. Así que, nada, empecemos ahí de lleno con el episodio. Cuéntanos primero un poco de contexto, como definamos o a qué nos estamos refiriendo con esta investigación de usuario para ir como desmembrando ese término o todo ese proceso, ¿no? Listo. La investigación de usuario nace de la metodología de diseño centrado en el usuario. Corresponde a la primera etapa de ese proceso que se llama la etapa de indagación. En indagación normalmente se busca recolectar diferentes tipos de información de primera categoría y de segunda categoría. La de primera categoría siempre es directamente con el usuario o todos los stakeholders involucrados en un proceso de diseño donde se realizan como técnicas como entrevistas, cuestionarios, todo lo que me ayude a obtener la información que yo necesito directamente con el usuario involucrado. Y la información de segunda categoría, que es lo que normalmente nosotros como investigadores realizamos, o investigación de escritorio, donde buscamos qué hay en el mercado, que nos pueda apoyar en ese proceso como tal de diseño para poder contrastar la información. Normalmente uno como investigador obtiene dos tipos de información, información cuantitativa y cualitativa. Y hacemos un cruce para poder tener como resultado lo que nosotros llamamos los insights, que nos ayudan a hacer un proceso de diseño mucho más accurate a lo que necesitamos y también pues nos da las bases para la creación un poco más creativa del proceso posterior. De acuerdo. Y hoy, digamos, en el episodio vamos a ahondar más en la investigación directa como con los clientes o usuarios o por la parte de la investigación de escritorio, como dices, y también entender como por qué hay una necesidad, no, tal vez no más que una que en otra, pero tal vez en la que tú más te has enfocado, ¿no? Normalmente, pues en los procesos de diseño no se busca enfocarse más directamente con el usuario. La investigación de escritorio hace parte de un rol que es el UX Research, que se encarga como de obtener esa información y poder cruzarla. Y el UX Designer se encarga también de tener como ese proceso directo con el usuario. Hoy vamos a estar mucho más metidos en que esos procesos de protocolización, de estandarización de los procesos para poder obtener la información directa. Ya, súper. Entonces nos enfocamos es en esa relación y el proceso que está enfocado en los usuarios vamos a investigar. Y digamos, hablando de esta parte con los usuarios, ¿por qué es importante definir estos protocolos de investigación y a qué nos estamos refiriendo también con protocolos de acuerdo a tu experiencia y a lo que has podido tú desarrollar hasta ahora? Pues todo se basa como en la estandarización de los procesos. A veces se tiene como la perspectiva de que el diseño es un proceso totalmente creativo, que un día amanezco y digo, voy a hablar con un usuario y mañana creo la pantalla mágicamente. Pues no, realmente todo proceso, en este caso de diseño, también tiene una estandarización en la forma como se hace. Entonces, lo que llamamos protocolo es poner tangible esa estandarización y pues que también sea replicable, porque también nos cuesta el proceso de tener como una persona que tenga el mismo conocimiento que otra persona está dentro del equipo. Entonces eso también nivela conocimientos y agiliza la obtención de esos resultados.
De acuerdo, sí, justo te iba a preguntar, o sea, esta estandarización o la generación de protocolos, ¿a quién beneficia? Al final, como mencionas, ayuda a estandarizar como el que lo que está haciendo un diseñador sea muy similar o sí, de una forma como replicable de otro diseñador que no lo empiece desde cero, pero también me imagino beneficia esa la experiencia que siente o percibe el usuario que tú estás entrevistando. Entonces, no sé si también ahí nos puedes ahondar en qué tipo de estandarización se puede hacer como ya en esa relación entre el usuario y tangiblemente qué es lo que buscamos hacer con ese protocolo, ¿no? Bueno, cuando se realizan los protocolos, lo que se busca también es un proceso de estandarización y también bajar los conocimientos. ¿Qué pasa? No es lo mismo que la forma como yo hago una entrevista a como le enseñaron a otra persona en otro ambiente, también depende de la cultura. Entonces, siempre hay como una muestra de estas son las preguntas para poder romper el hielo, luego está como, ahora sí, preguntas sobre la actividad y finalmente empiezas a obtener esos resultados de manera más fácil con el usuario final. Entonces se siente en un ambiente mucho más tranquilo, seguramente va a sacar todas sus necesidades, sus dolores y te los va bajando de manera un poco más guiada, creando como una forma pues accesible de tener esa información, porque también pecamos de que tenemos entrevistas con usuarios que de 1 hora, 2 horas y no tenemos la información que realmente necesitamos para poder dar un insight que nos termine en este caso en un producto final, ¿no? Eso es realmente lo que busca entre los diseñadores por esa parte y pues también como empresa estandarizar los procesos lo hace mucho más rápido. Entonces seguramente en un día podrías alcanzar a hacer 2 entrevistas con un proceso de estandarización puede llegar a 3 o 4 y obtener una información de calidad primero que todo y también no dejar esa sensación como de vacío al usuario final diciendo para qué me hicieron todas esas preguntas y no va a haber un cambio. Entonces, realmente lo que obtengamos de ese resultado se vea reflejado en el producto, ¿no? De acuerdo. Y también, o sea, ya has mencionado algunos de los temas, pero ¿qué más abarca estos protocolos o estas estandarizaciones que se definen? Inclusive me da curiosidad si es que se empieza a trabajar desde cómo se plantea una investigación y que sea un estándar desde, ok, tú diseñador vas a agarrar esta, no sé, o vas a hacer estas entrevistas, pero la definición de los objetivos tiene que estar de esta manera, o sea, como que todo el planteamiento de la investigación, desde ahí tocan o es ya más que nada, como te digo, en la relación y la conversación que tienen con los usuarios. Inclusive el uso de herramientas, no sé si qué tanto también estandarizan qué herramientas se utilizan. Pues la ideal es estandarizar realmente todo el proceso, desde la construcción misma del problema, o sea, la concepción del problema, si realmente es un problema de diseño, cuáles son las necesidades, crear los objetivos necesarios y esos objetivos ya me van encaminando el tipo de técnica que necesito. No es lo mismo que necesito hacer entrevistas 1 a 1 o de pronto hacer un car sorting, o sea, empieza a cambiar el tipo de técnica y lo que hace también estos protocolos es guiar al diseñador la técnica que tiene que desarrollar. También nosotros pecamos mucho en el hecho de que todo lo queremos resolver con una misma técnica, ejemplo, las entrevistas, pero son las que más gastan tiempo y recursos. Pueden haber otro tipo de técnicas, no de manera virtual, que también nos pueden ayudar a obtener la misma información un poco más ágil. Entonces, ese proceso de protocolización también te ayuda al diseñador a estructurar la técnica, qué resultados quiere obtener y pues cuando vaya a hacer el análisis de esa información, ese mismo protocolo ya te guió cómo tener ese resultado. Entonces, pues si en un protocolo tú buscas saber, por ejemplo, ya un poco más específico en pruebas de usabilidad, ese protocolo te guía a que tienes que obtener resultados como enfocados en el tiempo de la tarea, cuántos pasos tuvo que hacer el usuario, pues ya lo tienes desde un principio y la creación del prototipo, de la prueba va enfocado a eso y sabes qué resultados vas a obtener. Claro, está súper bueno. Como tú dices, es sí atacar el proceso como en tu end para realmente brindarle ese valor al usuario final y, no sé, todo lo que vas a trabajar en base a esa información que te va a dar esas personas, ¿no? Y digamos, en este proceso de definición, de mejora bueno, todo el proceso de investigación, quiénes han sido en el camino tus referentes, tus fuentes de inspiración, como también para que los que nos escuchan lo puedan ir consultando y de qué manera te ha servido esto para construir lo que bueno, un poquito estamos hablando hoy día en el episodio.
Bueno, uno de mis mayores referentes también es un colombiano, se llama Ovidio Rincón. Él tiene un libro muy interesante, pues una serie de libros enfocados en la ergonomía, ergonomía del papá del confort, y que también ha sido uno de los papás del diseño, que nos ha ayudado como a ver siempre centrado en el usuario. El desarrollo de cualquier producto digital tiene que ser desarrollado hacia ese usuario, porque pues ya nos garantiza cierto tipo de cosas, como una accesibilidad, una usabilidad, de que sea un producto agradable, que esté enfocado culturalmente a la persona a la que lo va a usar o a las personas que lo van a usar, porque podemos tener múltiples usuarios. Este libro es muy interesante porque está referenciado totalmente en lo análogo, en los procesos análogos, en el diseño industrial, de cómo yo creo mobiliario, yo creo espacios, pero no hay como un referente enfocado en la parte digital. Ya con un compañero, Luis Muñoz, nos enfocamos en pasar todo eso análogo a la parte digital, porque hoy en día estamos mudados en la parte digital. La transformación digital nos ha dado las herramientas para pasar al siguiente nivel, y pues también así como pasamos al siguiente nivel, también tenemos que tener un proceso como lo tenemos en el análogo. Sí, y que muchas veces esas referencias de lo análogo sirve un montón, a pesar de que no sea como digital como hoy es en día, suele servir muchísimo en esa inspiración, en ese orden, porque, no sé, es como la base de todo, o sea, si eso no lo tienes resuelto, pocas mejoras vas a poder hacer realmente en algo que es digital como lo tenemos hoy en día. Y digamos, ya como para ahondar en casos prácticos o ejemplos prácticos, ¿nos puedes compartir algunos ejemplos de cómo has podido transformar algunos errores recurrentes según una vez más su experiencia y cómo las transformaste tal vez en oportunidades de mejora gracias a estos protocolos que has podido implementar? Claro que sí, pues he estado como en diferentes startups. El mayor hito que tengo dentro de la aplicación de esta parte de protocolización fue en una startup que se llama Lifted, una enfocada totalmente a logística. Es un tema bastante complejo y era un tema que tenía diferentes tipos de usuarios en cualquier momento. Había una actividad bastante difícil de manejar porque era totalmente análoga a un proceso financiero que se llamaba cumplidos. Cumplido significa el hecho de que un usuario, por ejemplo, un transportista, termine un servicio y para que le pueda cobrar el servicio, tiene que llevar a la transportadora como la factura, la foto de que ha sido entregado. Ese proceso fácilmente podía demorar 15 días para que la persona pudiera recibir el valor de su servicio, y estamos hablando de uno. Imagínate cuántos servicios tenía que hacer, cuántas veces tenía que ir, un proceso totalmente repetitivo, que ya con la ayuda del protocolo hicimos diferentes tipos de entrevistas, diferentes tipos de técnicas como el crowdsourcing, que nos ayudó a bajar la información que se hacía de manera entre los diferentes tipos de usuario, el transportista, la transportadora, y creamos un proceso de totalmente análogo y manual a un proceso sistemático y automatizado de manera digital. Ya el transportista no tenía que ir al lugar a llevar la factura, ya recibía de manera casi inmediata, demoraba máximo día y medio para recibir el valor de su servicio, y se acortaban los tiempos y pues se digitalizó un proceso totalmente manual. Entonces, se puede ver reflejado de acuerdo al desarrollo de un producto, dependiendo pues la necesidad de los usuarios que estés investigando. De acuerdo. No, está súper bueno y ahí no sé si en el proceso de también de como de estas propuestas de mejora que ustedes plantean, intervienen de alguna manera métricas, o sea, ya más lo cuantitativo que te permite como decir, ok, con el uso de este protocolo o esta estandarización de mi proceso, he permitido, no sé, cortar el tiempo de tanto a tanto y esto es replicable y escalable para otros proyectos. O sea, también hablando como de escalabilidad, de qué manera ustedes porque como tú me dices ahorita es algo bien de logística, algo análogo, pero esto se puede replicar a otros proyectos, ¿cómo lo manejan ahí ya internamente en el equipo de diseño? Ya pues en el desarrollo dentro del equipo de diseño va enfocado pues al tema, no sé, de la startup o del producto. Siempre es como cuando se desarrolla un nuevo equipo, se busca como sistematizar el proceso y que sea mucho más ágil. Eso acorta los tiempos de los procesos de investigación. Se tiene la falsa creencia que un proceso investigador dura meses. Bueno, es cierto que para tener buenos resultados se necesita bastante tiempo dentro de ese proceso, pero si se estandariza cómo recolecto la información,
cómo hago la técnica de indagación, cómo hago pues el análisis de los resultados, acorto los tiempos y las entregas de los insights a los diseñadores van a ser mucho más rápidas. Entonces, empieza a entrar muy factible en la metodología ágil, que es la que le encanta a las startups, que tenemos 15 días para sacar un nuevo producto de manera como inmediata y pues también pues ya no le da como al diseñador como de la imaginación, hagamos esta tarea, sino que ya tiene las bases para crear el producto. Sé que no suena tan bueno, pero a veces también reduce la cantidad de personas que pueden intervenir, pues porque el conocimiento empieza a ser un poco más homogéneo. Entonces ya los diseñadores tanto de UX como UI o Product Designer tienen conocimientos de cómo hacer una entrevista, un research también, y pues estandariza la obtención de esos resultados. Me parece pues que a mi modo de tener como de la experiencia liderando equipos me ha cortado mucho los tiempos y nos hemos podido enfocar en otras cosas como la construcción visual, construcción de design system, que a veces siempre se deja de lado porque todo es para allá y pues también o hacemos investigación o hacemos producto o hacemos cosas para el equipo. Entonces es mejor tener tiempo compartido para todo y tener los espacios. Sí, de hecho, justo el comentario que hiciste de, claro, esto podría ocasionar de que no necesites a esa cantidad de personas o esos perfiles para hacer ciertas tareas. Yo, claro, te iba a comentar ese tema de voltearlo de, ok, tal vez no necesito a tantas personas metidas en la investigación porque ya no implica tanto esfuerzo, pero estas personas las puedo colocar a hacer otro tipo de tareas que brinden mucho más valor al equipo o inclusive de una manera más estratégica para los clientes o para quienes estén diseñando, ¿no? Entonces, al final es saber cómo darle la vuelta y cómo reubicar a tu talento, entendiendo sus skills y todo y en dónde podrían aportar más para no simplemente decir, ah, bueno, ya no necesitamos estos dos perfiles, chao, se van de la empresa, porque en realidad seguramente son personas muy talentosas que podrían dar valor en otro nivel, ¿no? Está súper bueno eso. Quería preguntarte también el tema de ya la definición, como tú dices, de los protocolos. ¿Cómo suele suceder estas como planteamientos de mejora? Porque al final creo que en el hacer, en el realmente involucrarte en estas investigaciones es que los diseñadores mismos o tú como líder te vas dando cuenta de qué cosas hay que mejorar. Entonces esto normalmente yo creo que con mi mentalidad de DesignOps se podría dar en equipos chiquitos que están atendiendo un proyecto en específico y luego lo plantean para escalarlo y que lo apliquen el resto de los diseñadores o cómo normalmente manejan o lo trabajan todos en conjunto, sobre todo yo pensando, como te digo, en la escalabilidad, de que algo, buenas prácticas que están aplicando un equipo muy chiquito, luego se vea replicado en el resto de equipo y que esto como siga cumpliendo dentro del proceso de diseño y que no se empiece a desordenar de alguna manera. Sé que la idea es ordenar más y mejorar el proceso, pero si es que un equipo solamente está aplicando estas mejoras, este protocolo, y el otro no lo está haciendo, es como una forma es ineficiente, ¿no? Entonces ya cómo funciona como en el detrás, de cómo plantean estas mejoras y cómo realmente ya lo socializan y lo comparten con el resto del equipo de diseño. Pues aquí empieza a ser como una extensión de lo que nosotros llamamos el Design Ops, que es esa como forma de tener todo en un mismo lugar, donde sea un conocimiento, que todos tengan acceso, no solo el equipo de diseño. ¿Qué pasa? Que pues si solo lo hacemos dentro del equipo de diseño, los otros stakeholders que están involucrados en el desarrollo de producto no van a conocer también los beneficios, por ejemplo, de un proceso de protocolización. Entonces también es acostumbrar a los stakeholders que reciban el protocolo, que conozcan el protocolo, que sea parte del entregable, porque empieza a ser el parte del entregable, así como entregamos un handoff, entregamos un prototipo, entregamos un componente documentado, pues lo mismo pasa con el protocolo hace parte también de ese entregable y que les da la base también de una lectura a los stakeholders. Entonces dicen, no, ya yo sé que el diseñador, por ejemplo, para obtener esta información, tuvo que hacer todo esto, lo hizo de esta manera y obtuvo un resultado. Eso también hace que sea un poco más escalable entre el equipo, no solo en diseño, sino que en otros ámbitos. He tenido la oportunidad también
con los product owner y product manager, que ellos copien en la parte del protocolo en otras tareas como la medición del producto, que es como si yo quiero obtener, no sé, hay mediciones muy famosas como la de Google, la Heart, que te dice encuentro happiness, engagement, pues protocolizan cómo tienen cada uno de esos ítems y ya lo tienen como en su repositorio. Empieza como a trasladarse y salirse de diseño, eso es muy bonito, porque también ayuda al orden. No sé si es que de pronto soy una maniática del orden, me encanta ver como todo como muy organizado y pues también el equipo le parece mucho más fácil obtener la información que necesita. Entonces, no siempre van a estar como, me ha pasado como, es que no sé hacer un car sorting. Pues nosotros tenemos nuestro Design Ops, donde van, revisan, aquí tenemos la forma como se hace un car sourcing, qué te recomendamos, qué tipo de herramientas te pueden ayudar para hacer este car sourcing, puede ser Useberry, Maze, pues hay un montón enfocadas en esos procesos de pronto virtuales, o si vas a hacer un car sourcing de manera análoga, cómo te recomendamos hacer las tarjetas, bueno, ya empieza a ser algo muy transversal y pues ayuda a tener el conocimiento muy a la mano. Entonces también lo unimos mucho con la parte visual, porque en la parte visual siempre se pregunta por qué llegamos a ese resultado. Entonces se conecta el resultado de ese protocolo de investigación con el resultado de diseño, para que ya la persona que esté como viendo por qué llegaron a esa, pues, a ese diseño final, sepa todo lo que tuvo que pasar como tal. Claro, de hecho ahora en esto que acabas de comentar lo conecto mucho, o sea, creo que abrimos también un tema súper importante que es la relación con el stakeholder. Y en base a esta experiencia que has tenido y los trabajos que has podido hacer con los diseñadores, ¿cómo has visto que esa relación con el stakeholder tal vez mejora o ellos entienden incluso un poco más del proceso que nosotros seguimos? Porque como mencionaste al inicio del episodio, suele pensarse de que, bueno, es el diseñador y se le ocurrió por arte de magia o es solamente un proceso creativo, cuando en realidad ese proceso creativo tiene un sustento de investigación, al final de todo lo que yo recojo de input de los usuarios, y creo que esta generación de protocolos y algo como más formal, que eso es lo que le gusta al stakeholder de negocio, le permite tener claridad de, ok, sí, nosotros seguimos un proceso y estas son las herramientas, esta es la documentación que utilizamos, este es el repositorio donde inclusive ellos mismos pueden consultar las investigaciones o el proceso que estamos siguiendo. Entonces, también cómo ha sido esa relación y ese feedback que han recibido de los stakeholders, y esto cómo les permite también como madurar tanto la relación, pero también el posicionamiento que tiene el equipo de diseño dentro de una organización. Me parece súper clave. Pues en nuestro caso ha mejorado en el hecho de que la conversación o el tipo de conversación con el stakeholder ha cambiado. Entonces, antes era una conversación bastante subjetiva, enfocada en gustos, es que este color no me parece que debería ir en otro lado, no entiendo por qué debe comenzar de esa manera. En cambio, pues la conversación se tronca hacia el resultado de, pues, de esa investigación y ellos mismos ponen a la mesa aspectos de ese resultado. Entonces, el resultado me pudo votar que el usuario final, por ejemplo, le gusta, está muy enfocado en colores saturados porque es la nueva moda de la generación Z. Ellos ya saben que existe ese insight y esperan verlo reflejado en el resultado final de diseño. Entonces, si no está reflejado, dicen, bueno, pero de acuerdo a lo que ya hiciste anteriormente, esperaba que pues se guiara hacia ese lado. Y ya empieza a ser una conversación un poco más constructiva, iterativa, enfocada no solo en datos cualitativos, sino también en cuantitativos. Por ejemplo, también podemos tener conversaciones como, bueno, de acuerdo a tu prueba de usabilidad, por ejemplo, reduciste los tiempos a 5 minutos. Pero ¿qué pasa si agregamos dos pantallas? ¿Eso puede aumentar el tiempo? Entonces, o podemos ver una forma de mantenerlo. Entonces, ya son mucho más enfocadas al hecho que he tenido conversaciones como, tiene muchas pantallas, debería ser menos y por ende ya es más usable. No, ya sabemos que realmente entre menos pantallas no significa que sea más accesible o usable, pero pues el resultado de esas pruebas sí me van a dar cuál es la mejor opción. Y ya hablamos de acuerdo a
como a un lenguaje en común al proyecto. Sí, o sea, sí me gusta mucho eso porque, como tú dices, creo que les da mayor herramientas a los diseñadores para sustentar el trabajo, para tener conversaciones complicadas con el stakeholder, porque el stakeholder al final te puede decir, no, pero es que yo quiero tal color o quiero el botón de tal forma o en tal ubicación. Y ya ustedes como diseñadores tienen un sustento documentado, con un proceso bien hecho y de que al final también es un estándar dentro de todo el equipo de diseño que les permite tener, como decía, más herramientas para defenderse, por así decirlo, y defender el trabajo que están haciendo, ¿no? Así que está súper bueno. Ya como para ir resumiendo tal vez el episodio, no sé si nos puedes compartir también como los aprendizajes que has tenido a lo largo de este proceso, si es que harías algo diferente, si es que algo te permitiría acortar el proceso que has seguido, que igual puede haber estado súper bien, o inclusive la relación que tienes con los diseñadores del equipo al tú ser líder de diseño, o sea, ya que le pueda servir a los que están tal vez empezando en este proceso de estandarizar y protocolizar la investigación. Bueno, realmente ha sido un proceso bastante complejo. Yo comencé en la parte académica y no es tan común que de la academia se salte, por ejemplo, al diseño digital, al diseño de producto digital en startups donde el ambiente es un poco más caótico, más para allá y pues no se tienen como los mismos estándares, por ejemplo, en la academia se necesita una metodología súper estructurada, con una cantidad de información, un montón de pares revisando lo mismo que tú desarrollas, entonces se tienen como nociones de tiempo totalmente diferentes. Cuando me enfrento al hecho de que las startups es otro mundo súper revolucionario, dije como no, la forma como yo sé hacer las cosas no se pueden aplicar en una startup. Hay que buscar una forma de acortar esos tiempos, pero manteniendo el orden, porque el orden también me ayuda a ser mucho más eficiente, eficaz y pues tener un resultado satisfactorio. Para mí, el hecho de poder trasladar ese conocimiento a un ambiente que no estaba adaptado a ese conocimiento fue bastante complejo, creo que fue el mayor reto como tal. Y todavía tengo como resistencia en los equipos que he liderado al hecho de empezar a estructurar cosas. Como el ámbito creativo, como habíamos dicho, es bastante de acuerdo a la parte emocional o la parte también del conocimiento del diseñador, es un poco chocante, pero al final cuando se utiliza, pues también he tenido buenos resultados que cuando se utiliza y ve que tienen más tiempo para ellos o para tiempo más enfocado a otras cosas del diseño, pues también ayuda a que la implementación sea mucho más fácil y que ellos mismos evangelicen el hecho de utilizar este tipo de recursos. Creo que eso ha sido como lo más complejo, el proceso de evangelización y también que siento que hoy en día estamos un poco más separados, el diseño de producto digital, o sea, el product designer, el UX UI, vive como en el mundo de que yo solo tengo que hacer pantallas cuando realmente es un todo, porque es como diseñar también productos análogos. El que diseña productos análogos no solo se inventa por ejemplo, diseño mobiliario. No voy a hacer solo sillas únicamente, sino cómo llego a la creación de esa silla o un producto físico, electrónico, cómo llego a eso. También es como trasladar esa parte análoga a lo digital y verlo más como un pensamiento sistémico, ver el entorno, la actividad y los usuarios para crear productos finalmente más accesibles y usables, que eso es como el objetivo de nosotros. Claro, de hecho me llevo mucho como la reflexión de que no es un proceso sencillo, no es fácil, que quiero que se lleven también los que nos escuchan este tema y de que no piensen de que en un sprint yo voy a solucionar y protocolizar todo y escalarlo todo, porque realmente es un proceso bien complejo, porque al final estás tratando es con personas, con stakeholders, hay prioridades en el camino, hay el trabajo que se tiene que hacer en el día a día, entonces hay muchos temas que podrían parecer obstáculos en el camino y que puede que no te permitan hacer tal como en tu mente habías imaginado estandarizar lo que tienes que hacer, ¿no? Aparte de esto, y ya te hago la última pregunta en el episodio, que es la común en todos los episodios al final, y que creo que ya me la respondiste un poco, pero igual te la hago por si lo quieres complementar, que es qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los designers para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño. Bueno, primero que todo, mucha paciencia.
Es un proceso complejo, como habíamos dicho, y también el hecho de que todo lo que tú tienes en tu mente tienes que empezar a documentarlo. Y documentarlo es crearle una estructura, crear una metodología, entonces tener ese conocimiento, paciencia y capacidad de sistematizar las cosas. Eso como primero. Pues también el conocimiento es importante. De pronto no necesariamente tienes que tener conocimiento en todos los procesos de indagación, pero sí en procesos donde tú tienes experiencia. Lo que más vale en un proceso de protocolizar una técnica es la experiencia que tú has tenido desarrollando esa técnica. No es lo mismo la experiencia que yo tengo haciendo entrevistas uno a uno o entrevistas grupales o haciendo pues ya actividades un poco más dinámicas como car sorting, otra vez me encanta el car sorting por cierto, que nos da como la libertad de tener como diferentes herramientas para encontrar el mismo resultado. Hay gente que le va mucho mejor en procesos de observación, donde no tiene que interactuar. Entonces, también como todos esos insights que tú tengas de lo que ya tú has desarrollado, hacen parte fundamental de poder crear ese documento, ese protocolo y finalmente quede en un repositorio, porque ahí compartes tu conocimiento y de paso te estandarizas, que también nos ayuda mucho a hacerlo más fácil y más rápido. Súper, bueno, gracias Lali por esos consejos que siempre son súper útiles desde la perspectiva de cada uno de los invitados que viene al episodio. Cada uno de ustedes tienen experiencias diferentes, backgrounds diferentes y están trabajando en retos diferentes. Entonces, creo que estos como ideas sí, o sea, como recomendaciones o sí, recomendaciones que pueden tener desde la perspectiva de cada uno de ustedes les puede servir mucho como para seguir construyendo ese músculo de design ops, sea en el rol que sean, porque no necesariamente tienen que ser design ops. Así que bueno, gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Por ahí si tienes como links que nos puedan servir para compartir en la descripción del episodio, sobre todo esos referentes que mencionaste y que lo podamos socializar, siempre bienvenidos para que la gente que nos escucha pueda seguir consultando y profundizando sobre el tema que conversamos hoy. Así que mil gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y por haber compartido todo lo que has contado hoy. Dale, muchas gracias a ti también por el espacio y espero que les sea muy útil. Les voy a compartir toda la información que tengan para que la puedan consultar cuando quieran. Súper. Gracias Lali, gracias a los que nos acompañaron hasta esta parte del episodio. Ya nos vemos en un par de semanas. Adiós.